Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Efesios capítulo número 2. Acompáñenme a la epístola de Pablo a los Efesios capítulo número 2. He estado hablando, comencé el día viernes un tema acerca de la santificación y vamos a estar hablando de eso. Hoy voy a darle tal vez un giro un tanto diferente, aunque apuntalando siempre a lo mismo. Quiero hablar de la santificación posicional, quiero hablar de la santificación progresiva y después de la santificación total, porque creo que estamos en tiempos, hermano, que son una antesala a la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo y por ende al arrebatamiento de la iglesia. Pero la iglesia debe estar preparada, la iglesia tiene que madurar, la iglesia tiene que crecer espiritualmente para que alcancemos la talla de la estatura del varón perfecto y entonces estemos preparados para ese encuentro glorioso con nuestro Dios. Porque, hermanos, ya este es un momento en el que no podemos perder el tiempo. Yo creo que el tiempo se está acabando y Apocalipsis dice que el que está limpio se limpie más y el que está contaminado que se termine de contaminar. Así lo dice categóricamente la Escritura, porque creo que no hay tiempo para más. Pero mientras se diga hoy, como dice la Escritura, hablemos la palabra y tratemos de asimilarla para sacar el mayor provecho de las verdades que Dios está, hermano, revelando para su iglesia. Efesios 2, versículos 21 y 22, si está conmigo, me indica con un amén. Creo que no estamos todos. Efesios 2, 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Repito, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el capítulo 2, si no recuerdo mal, del Evangelio de Lucas, encontramos el relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo, básicamente de la etapa de su infancia. Y recuerdo que dice en uno de los versículos que el niño crecía en gracia y sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Y me ponía a pensar que si Jesús como humano, con ese cuerpo que fue preparado para él, con ese cuerpo que fue diseñado por el Padre específicamente para la función redentora que él vendría a hacer a la tierra, si tuvo que pasar por un proceso de crecimiento, indudablemente el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros los redimidos que conformamos ese pueblo, tenemos que pasar por ese proceso también de crecer para convertirnos, hermano, en el templo santo del Señor. Pero es asombroso, sorprendente ver cómo la iglesia de Cristo hoy por hoy ha sido atacada de tal manera que ha venido contaminación al pueblo del Señor. La ramera espiritual, que el Señor la reprenda, la Babilonia espiritual que está atacando mentes y corazones para apartar a la iglesia del propósito de Dios, ha atrapado a líderes, colocando en su mente un ecumenismo como nunca antes se había registrado en la historia misma de la iglesia. Y es por eso que hoy nosotros debemos, hermanito amado, afirmar nuestros pasos en el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y no volver atrás. Anoche hablaba con un hermano y le decía que la palabra es muy clara cuando dice que no vendrá el anticristo sin que antes se dé la apostasía de casi la totalidad de fieles.
Y esta palabra apostasía, que es una palabra compuesta por dos términos, que es apositasia, lo que significa es volver atrás, ir hacia atrás, retroceder de la fe cristiana. Y sorprende la palabra cuando dice que previo a la manifestación de ese inicuo, de ese hijo de perdición, de ese hijo del diablo, hermano, va a darse la apostasía de casi la totalidad de fieles. Y uno se pregunta, ¿quiénes irán a ser aquellos que el enemigo va a alcanzar con esa correntada diabólica, hermano, que ya comenzó y que está apartando la mente y el corazón de muchos cristianos del enfoque que debemos tener? Porque yo creo que la iglesia consagrada, que la iglesia santificada, que la iglesia que se ha apartado para Cristo, tiene que tener como blanco y como meta al Señor mismo, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque cuando miramos a Cristo, estamos mirando lo eterno, lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha dispuesto para un pueblo redimido por precio de sangre en la cruz del Calvario. Alabado sea su santo nombre. Otra de las cosas que debemos saber es que Dios viene a casarse con una iglesia pura y sin mancha, una iglesia incontaminada, que tenga la madurez necesaria, es decir, que no tenga ni más ni menos, sino que sea una iglesia perfecta, porque la palabra declara que nuestro Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Necesitamos entonces alcanzar la estatura del varón perfecto, hermanos, en la medida de la plenitud de Cristo. Sin embargo, tenemos el problema de que muchas veces se retarda el proceso de maduración. ¿No será por eso que Cantares 8:8, si no recuerdo mal, dice, tenemos una hermana que no tiene pechos? Y lo que está dando a entender, hermano, esa figura es que hay una iglesia que se está quedando rezagada en el proceso madurativo. Y está diciendo Cantares que la etapa del casamiento y de la boda está cerca, y hay una iglesia que no está preparada aún para amamantar, para poder desarrollar a los bebés, a los tiernos que el Señor va a engendrar por medio de la palabra. Y ese es un grito, hermano, de advertencia para que nosotros nos metamos de lleno con el Espíritu Santo y que supliquemos que nuestra vida madure para que seamos capaces de sustentar aquellas almas que el Señor va a traer. Porque yo sé que este es un tiempo en el que el Señor va a comenzar a intensificar el trabajo bendito del Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo, por misericordia, va a traer muchas almas casi a rastras, hermano, para que se encuentren con el Cristo de la gloria. Pero tiene que haber una iglesia preparada para alimentar, para sustentar y para madurar a esas nuevas almas que el Señor traiga. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor si usted cree eso. Quizás es por ello que este versículo, hermano, de la palabra, o estos versículos nos enseñan que en la medida que le vayamos permitiendo a Dios que haga su obra en nosotros, vamos a estar conformando ese edificio bien ajustado, ese edificio bien coordinado para que se convierta en un templo santo para el Señor. Eso dice la Escritura acá, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Note entonces que cuando comenzamos en Cristo no hemos alcanzado la meta todavía, la meta de la santificación. Es inconcebible pensar que una vez Cristo venga ya tenemos la santificación completa. ¿Cómo no? Tenemos una santificación posicional porque nos han dado al Espíritu Santo y eso ya nos hace diferentes al mundo. Nosotros no somos como el mundo. Tenemos todavía debilidad. Tenemos todavía quizá acciones, actitudes, hermano, conductas que se parecen al mundo porque vamos en un proceso de cambio, vamos en un proceso de maduración. Pero ya tenemos al Espíritu santificador que desde adentro nos impulsa para que hagamos la voluntad de Dios y seamos agradables a Él. La santidad hay que entenderla. Quizá por eso es que el fundador de nuestra misión, yo recuerdo que en una ocasión
preparó su tema, decía hermano Otto, llegó al púlpito, y cuando estaba en el púlpito el Espíritu Santo le preguntó y le dijo: ¿qué vas a enseñar? Y le dijo: voy a hablar de la santidad. ¿Qué santidad? Le dijo el Espíritu Santo. ¿La santidad de Cristo o la santidad de Juan? Y se quedó el hermano casi choqueado. ¿Hay dos santidades pues? Sí, la santidad de Cristo y la santidad de Juan. ¿De cuál vas a predicar? Entonces mejor dobló su bosquejo y se puso a hablar de otra cosa, mientras averiguaba qué le quería decir el Espíritu Santo. Porque el error de la iglesia en general es pretender alcanzar la santidad de Cristo. Esa no la vamos a alcanzar hasta el día que seamos transformados, y no va a ser exactamente igual a la santidad de mi Señor, porque esa es una santidad absoluta, es una santidad total. En cambio, la santidad de Juan era una santidad progresiva, en la que él iba dejando cosas, iba apartándose de cosas, hermano, que tenía necesariamente que dejar atrás para ir avanzando en la madurez y en la santidad del Espíritu, para que ésta se vaya perfeccionando día a día. La santidad de Juan es una santidad más externa, porque se manifiesta, hermano, en conductas, en actos, pero tenemos que entender que esa manifestación santa proviene de un corazón que ha sido transformado. Porque si exigimos una manifestación externa y no tenemos el cambio interno, somos religiosos hipócritas, hermano, que no estamos preparados para avanzar en el camino del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo nos va trabajando y nos va cambiando internamente, comienza a aparecer el fruto de la santidad. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor, lo cual implica que si vamos creciendo, hermano, en el Señor, si vamos madurando, como dice los versículos que leímos, si vamos coordinando este edificio bendito que se llama iglesia, donde cada uno va a aportar el propósito que Dios ha dado. Porque ¿sabe qué es lo lindo de esta etapa? Que a cada uno de los que estamos acá, Dios nos dio una medida de fe y nos dio algo para que podamos compartir y seamos de bendición para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hasta ese momento, cuando alcancemos la plenitud, es que vamos a ser arrebatados. Pero para que lleguemos a ese nivel, primero necesitamos crecer. ¿Qué necesitamos? Yo te pregunto, ¿cuánto has crecido del Evangelio? ¿Cuánto has crecido del Evangelio? O dicho en otras palabras, es necesario que dejemos cosas que nos están impidiendo, hermano, el crecimiento espiritual. Que dejemos la vanidad por un lado, que dejemos lo transitorio, lo temporal, y que comencemos a enfocarnos, hermano, en el propósito de Dios, para que nuestra vida entonces sea atraída por el Espíritu Santo y Él nos coloque en la calzada de santidad, en ese camino santo que es exclusivo para el pueblo de Dios. Porque claramente dice la palabra que ahí no va a caminar el necio, que ahí no va a caminar el inmundo, que ahí no va a caminar el impío, ahí solamente va a caminar la gente santa de Dios. Y por eso el profeta Isaías dice que en esa calzada santa ahí no hay león, porque Satanás no puede, hermano, no puede estorbar la vida de uno que está consagrado para Dios. ¿Por qué? Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo, y que nos atraiga el Señor con lazos de amor y de misericordia a su propósito y voluntad. Aleluya. Crezcamos en el Señor. Permitamos que la obra del Espíritu se acentúe en nosotros, y vamos a ir entonces gradualmente rindiendo la voluntad. Ese proceso del Getsemaní en nosotros es complicado, hermano. Créanme que rendir la voluntad no es fácil, porque cuando hablo de rendir la voluntad, hablo de que vamos a entregar nuestra vida a otra autoridad, que ya no nos vamos a gobernar a nosotros mismos, sino que vamos a permitir que alguien venga y nos gobierne. Como Jesús le dijo a Pedro: cuando tú eras joven te ceñías, Pedro, e ibas a donde querías, pero cuando madures, cuando seas viejo, dice la Reina Valera, otro te ceñirá y te llevará a lugares donde tú no quieres ir. Hablando del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Voluntad rendida.
voluntad entregada al Señor. Nuestro Señor Jesucristo tenía su propia voluntad y por eso es que llegó un momento en el que le dice al Padre: si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si Jesús tuvo que entregar una voluntad que, en mi opinión, era totalmente perfecta, ¿cómo no vamos a entregar la nuestra, que es imperfecta, hermano? Nuestra voluntad muchas veces nos lleva a lugares equivocados. Nuestra voluntad muchas veces nos lleva a tomar decisiones contradictorias. Nuestra voluntad muchas veces nos arrastra a la destrucción. Nuestra voluntad muchas veces nos lleva al pecado. Nuestra voluntad nos lleva a hacer lo que desagrada a Dios. Y por eso necesitamos entrar a un Getsemaní en el que rindamos la voluntad como parte de un desarrollo, de una madurez, de un crecimiento espiritual en el que estamos permitiendo que Dios haga su obra en nosotros. Dios es un caballero y si no le damos permiso, no hace nada en nuestra vida. ¿Aló? ¿Me escuchó eso? Dios es un caballero y si no le permitimos, Él no hace nada en nuestra vida. Porque es un Dios respetuoso de la voluntad, del libre albedrío, de la capacidad de escogencia que nos dio. Pero qué bendición es aprender del Señor Jesús a rendir la voluntad bajo el impulso del Espíritu Santo para comenzar a hacer la voluntad perfecta del Padre bendito, del Padre celestial, que a través del Espíritu nos ha de guiar a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra, para que caminemos confiados y seguros, sabiendo que vamos en buena dirección. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermano, veamos 3 aspectos que yo considero importantes. Número 1, beneficios de crecer. ¿Cuáles son los beneficios del crecimiento espiritual? Gálatas capítulo 4. Gálatas 4 y versículo número 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que el no crecer nos lleva a la esclavitud. ¿No será por eso, hermano, que hay mucho pueblo esclavizado por Satanás? Que hay pueblo que no puede avanzar en el evangelio, que hay pueblo que tropieza continuamente con la misma piedra, que hay pueblo metido en círculos viciosos que no le permiten avanzar porque se estancó su crecimiento. Y de ahí la importancia de buscar, hermano, la doctrina pura, la palabra verdadera, la leche espiritual no adulterada, porque el pueblo que solo está entretenido no va a alcanzar el crecimiento espiritual. Y Dios, hermano, muestra en su palabra que ha trazado un sendero donde el cristiano tiene que crecer continuamente por el efecto de la palabra revelada del Espíritu Santo. No es tiempo entonces de vivir de emociones. Las emociones son transitorias, las emociones son pasajeras, las emociones, hermanos, se esfuman. En cambio, lo que trae la palabra revelada deja un sello indeleble, deja un sello que no se puede alterar, deja un sello que nos impulsa a ir de poder en poder y de gloria en gloria, contemplando nuestra vida por medio de la palabra revelada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, no posee nada, porque es niño. El cristiano inmaduro, el cristiano niño no va a poder poseer los beneficios que Dios muestra en su palabra para nosotros. Porque para obtener el beneficio que muchas veces estamos buscando, es muy necesario que crezcamos espiritualmente, hermanos amados. Quizás es por eso que Dios nos bendice en la medida exacta en la que nosotros vamos creciendo. Conforme vamos alcanzando lo que Él desea ver en nosotros, y es por eso también que nos va cambiando la dieta espiritual. Porque ¿sabía usted que hay una dieta espiritual? ¿Sabía usted que hay un alimento específico para los hijos de Dios?
Por eso uno tiene que ser selectivo. Hermano, discierna. Por favor, discierna. No se trague todo lo que le digan. Yo escucho a alguien y por eminente que sea, yo discierno qué me está dando. Yo discierno qué me está entregando. Si está acorde a la palabra de Dios, que no vaya a estar mezclado con sentimientos humanos, que no vaya a estar mezclado con ambiciones humanas, que no vaya a estar mezclado con propósitos mezquinos, que sea la palabra pura del Señor, porque esa es la que hace desarrollar, esa es la que hace crecer. Porque usted sabe que hay alimento que puede intoxicar. ¿Aló? Hay alimento que puede intoxicar. ¿Cuántos resultan en los hospitales con lavado gástrico porque se tragaron algo que les intoxicó el estómago? Pues lo mismo pasa con la palabra. Una palabra mal trazada trae intoxicación espiritual, hermano, y puede traer muerte espiritual. Por eso tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que nos permita crecer para que dejemos la etapa de niño. Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que he madurado, parafraseándolo, ahora pienso y hablo como una persona madura, lo cual nos muestra que en este proceso podemos crecer, y de hecho la voluntad de Dios es que crezcamos, hermano. El Señor Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura también delante de Dios y delante de los hombres, y la iglesia tiene que replicar ese mismo proceso para disfrutar la comida espiritual que Dios ha preparado para su pueblo. Génesis 21:8, lea conmigo por favor. Génesis capítulo 21 y versículo número 8. ¿Estamos ahí? Y el niño, ¿qué dice? Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. No se quedó perpetuamente el niño atado a la leche materna. Creció y entonces fue destetado. La fiesta espiritual va a venir cuando los maduros empecemos a movernos en otra dimensión. Una de las experiencias extraordinarias al momento de crecer es que aunque podamos seguir con el mismo alimento, ya no nos va a sustentar. ¿Cree usted que la leche materna podría sustentar a un niño de 8 años? Si hasta feíto se ven ya niños de 4 años todavía mamando, ¿verdad? Usted ve a un bebé, a un bebecito de 3 meses lo ve mamando, ¡ay, tan lindo, tan chulo! Pero mira a un niño de 4 años mamando, este ya se le fue la mano, ¿verdad? Ya se pasó, porque no es el tiempo. Hay una etapa específica para cada cosa. Cuando se desteta se necesita un alimento más fuerte, y por eso al crecer Dios nos va cambiando la dieta espiritual para que seamos cada día más y más fuertes y que vayamos, hermano, deseando más la solidez. Por eso Pablo le dijo a los de la iglesia hebrea, le digo, yo traía vianda espiritual para ustedes, yo traía comida sólida, pero me doy cuenta que todavía ni dientes tienen. Ustedes todavía necesitan de leche, todavía necesitan de biberón, porque no están preparados para recibir la dieta que yo traía para ustedes. Y eso muestra, hermano, que Dios tiene niveles de alimento espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Pero si vamos creciendo, Dios nos permite paladear cosas nuevas, porque no podemos estar perpetuamente probando lechita nada más. No, eso no puede ser así, hermano. Tenemos que crecer para que vayamos paladeando, hermano, las viandas espirituales que Dios ha preparado. Al profeta Elías le cambiaron varias veces su dieta. En algún momento, hermano, él comió carne que le fue llevada por cuervos. Usted ha leído la historia, ¿verdad? En el arroyo de Querit estaba Elías y Dios envió cuervos para que le llevaran carne. Y fue sustentado con eso. Después lo llevaron a comer una torta cocinada por una viuda, la viuda de Sarepta. Para llegar a ese punto, el profeta tuvo que aprender humildad, hermano, y dejar que una viuda pobre le brindara el alimento que necesitaba. Mire cómo Dios prueba. Primero es alimentado por cuervos y después es alimentado por una viuda, y después de eso vino algo glorioso y sobrenatural,
porque estaba en un estado de depresión. Y Dios entonces envía un ángel para que le sirva una torta cocida y preparada en el cielo, hermano. Y eso fue previo al arrebatamiento de Elías. Fue sustentado por ángeles. El Espíritu me dijo hoy por la mañana que la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que va a ser levantada en el rapto, pues, porque arrebatados hay un montón, ¿verdad? Pero la iglesia que va a ser levantada en el rapto, esa iglesia tiene que empezar a ver un mover y una visitación angélica. ¿Cuántos han visto ángeles ministrando? La iglesia que va a ser arrebatada tiene que ver ángeles. Ya estamos en el tiempo en el que ángeles van a servir la torta espiritual, hermano. Dice Hebreos que los ángeles son espíritus que están al servicio de los que hemos de heredar la salvación. A mí no me sorprendería ver un ángel, sinceramente, porque si yo veo un ángel voy a decir, ese es un siervo mío. Ellos deben de sorprenderse de vernos a nosotros, porque somos la creación que Jesucristo levantó en la tierra, hermano. Somos o vamos a ser la esposa del Cordero de Dios. Y eso es admirable, eso es grande, pero tenemos que entrar a la sobrenaturalidad en el Espíritu. Dele fuerte las palmas al Señor si usted cree esa verdad. Yo podría preguntar esta mañana, ¿cómo está tu dieta? ¿Qué estás comiendo? Dios sabe lo que envía. Dios sabe lo que envía. Y por eso hay que ver el efecto de la palabra. Esa es una responsabilidad ministerial, porque si yo veo que la vianda no funciona, hay que regresar a la lechita y empezar a hablar de la samaritana, empezar a hablar de Zaqueo, empezar a hablar de las doctrinas rudimentarias y básicas, hermano, porque la gente todavía no tolera, no soporta la vianda espiritual que Dios ha preparado. Es necesario que analicemos qué es lo que estamos comiendo, que seamos selectivos, le dije hace un momento, ¿verdad? ¿Con qué nos estamos alimentando? Para ver si verdaderamente estamos creciendo, porque pronto el Señor aparecerá por una iglesia madura, incontaminada, plenamente santificada, porque el proceso se ha acentuado, porque el proceso se ha acelerado y estamos alcanzando el nivel de santidad que Dios ha determinado para que nos saquen de este mundo que cada vez se está corrompiendo más y más, hermano. Yo le he enseñado como doctrina y lo vuelvo a repetir: ya no oremos por el mundo, ya no oremos. Que cambie, Señor, nuestra Guatemala. Padre bendito, quita la delincuencia. Eso no va a pasar, eso no va a suceder. Este mundo va en un crescendo de pecado, porque amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso Dios lo que va a hacer es tomar a su iglesia y la va a sacar de en medio de la corrupción, hermano amado, porque los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Esa no es culpa nuestra. Pero no podemos pretender a esta altura que Dios vaya a transformar a todas las naciones. Yo he leído eslogan que dice: todas las naciones para Cristo. Yo digo, esa gente es ignorante de la palabra de Dios, porque lo que va a levantar Dios va a ser un remanente de fieles nada más. Y los demás se van a perder, no porque Dios los condene, porque ellos voluntariamente decidieron tomar el camino de condenación. Punto. Por eso, hermano, usted y yo, que estamos en Cristo, debemos dar gracias, porque esa luz admirable resplandeció y nosotros hoy conocemos al Cristo de la gloria, que es nuestro Salvador y que es nuestro Redentor. Aleluya, alabado sea su santo nombre. Cuando hemos paladeado la doctrina pura, vamos a disfrutar del servicio de altura que Dios tiene preparado también para su pueblo. Lea conmigo segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Isaac, cuando fue destetado, le dieron a probar la vianda. Ahora dice segundo libro de Reyes 4:18. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió del campo a donde estaba su padre con los segadores. Porque otro de los efectos, hermano, que alcanzamos al crecer es que tomamos responsabilidad. ¿Qué tomamos?
y queremos ser como nuestro padre. El niño creció y salió al campo donde estaba su padre con los segadores. El niño cuando creció quiso hacer la misma obra del padre, porque los únicos que desean hacer la obra del padre son los que ya crecieron, los que están maduros. Queremos ser como el Padre Celestial para trabajar con gente que también ha madurado, con gente que se esfuerza, gente esforzada y valiente, que busca alcanzar cada día más y más del Señor. Hermano, yo no sé de qué manera perfilar esto, pero yo le pido a Dios todos los días. Con mi esposa oramos todos los días por la noche y a veces en otros horarios también. Y lo que le ruego al Padre es que entendamos, hermano, el llamado santo que nos han hecho y que sintamos necesidad de Dios. Mi oración es que la gente no viva de costumbre, porque si vivimos de costumbres y tradiciones, hermano, no vamos a experimentar la gracia que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Esa gracia es la que nos sostiene. Ese favor merecido es el que nos sustenta. Y por eso es que nos permite el Señor participar en ese interactuar que tenemos, que se llama ministración, en el que oramos los unos por los otros. Mire, hermano, cuando yo invito a alguien a que ore por usted, no vaya a pensar que esa persona es mejor que usted. Ni siquiera vaya a pensar que el pastor es mejor que usted. Usted se equivoca cuando llega a decirme a la oficina: hermano pastor, le pido sus oraciones. Yo ya oré, pero a usted Dios lo escucha más. Eso es mentira. Eso es falso. Cualquier otro le diría: así es, hermano. Yo soy aquí el mero. Yo soy el tatashkan aquí. No, hermano, todos hemos sido lavados con la misma sangre. Ore usted y Dios lo va a escuchar. ¿Cómo no? Yo puedo colaborar orando con usted. Pero ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que reconocer que estamos en un proceso en el que vamos alcanzando niveles diferentes en Dios para poder recibir todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Y por eso es que en la gracia Dios nos permite orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que nos ejercitemos en el Espíritu, hermano. No porque seamos dignos. No voy a pensar que yo me siento digno de orar por usted. No le he dicho pues que todo el tiempo me pregunto y le digo a Dios: ¿por qué me llamaste a mí, a este ministerio? Habiendo tantos mejores que yo, por ejemplo usted. Le digo: ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los que están en la silla? Que a veces juzgan al pastor porque sienten que son mejores que el pastor. ¿Y por qué no a usted y por qué a mí? Pero eso lo sabe solo Dios, ¿verdad? Pero sé que Dios me da la oportunidad de participar ejercitando mi espíritu cuando oro por usted, hermano, porque nadie va a pensar que es digno. Es que yo sí merezco orar, pastor, porque Dios sabe que me fajo leyendo la Biblia, que me fajo ayunando. Mire cómo estoy de delgado de tanto ayunar. Eso es religiosidad, hermano. La gracia es la que nos permite. Por eso es que le dijo Pablo a Timoteo: esfuérzate, pero no con tus fuerzas, papadito. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Aprende a moverte como Dios se mueve. Aprende a hablar como Dios habla. Aprende a oír como Dios oye. Aprende a sentir como Dios siente. Pero eso es en la gracia, porque empezamos a servir en un servicio de gracia, en un servicio de altura, en un servicio en el que no servimos porque seamos dignos, sino porque el Señor que nos redimió y nos justificó, Él sí verdaderamente es digno y 3 veces santo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Metámonos entonces, hermano, al crecimiento espiritual para que podamos ser buenos servidores del Señor. Siervos que no obran en su humanidad, porque con todo respeto, en nuestra humanidad ni usted ni yo tenemos nada para dar. Nuestra humanidad no sirve. Nuestra humanidad no sirve. Pero en la gracia de Cristo. Por eso es que dice: todo lo puedo. ¿Se da cuenta? Todo lo puedo en Cristo Jesús. Yo de mí mismo no puedo hacer nada. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Esa es la faceta de la gracia que nos lleva al servicio de altura. Efesios 2:21 es la cita introductoria: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Va creciendo. ¿Para qué dice?
Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para hacer un templo santo. Eso es futuro. ¿Se da cuenta que eso es futuro? Para convertirse en templo santo. Pero dice que el edificio va creciendo. ¿Cómo crece? Estando bien ajustado, hermano. ¿Y sabe qué ajusta las partes del cuerpo? Dice Efesios, las coyunturas. ¿Y sabe usted cuáles son las coyunturas? Los ministerios y el liderazgo. Por eso es que el liderazgo tiene que ajustar al cuerpo. El liderazgo que divide al cuerpo, ese no sirve para nada, ese es un estorbo en la obra. Un líder que en lugar de ajustar el cuerpo lo divide, ese es un mal líder. Porque el líder tiene que ajustar, tiene que apretar bien cada coyuntura para que el cuerpo camine bien. Y entonces crezca, madure y se convierta en un templo santo, apartado para el Señor. Y es que para que podamos, hermanitos amados, ser arrebatados, ¿cuántos anhelamos el arrebatamiento? Pero para que podamos ser arrebatados, necesitamos crecer y que cuando alcancemos la estatura óptima, le voy a llamar, formemos el edificio ajustado que se va a convertir en el templo santo del Señor. Eso de edificio bien ajustado, ¿sabe qué me dijo el Espíritu que es? La unidad. Hermano, si no aprendemos a caminar unidos, olvidémonos del arrebatamiento. Si usted todavía menosprecia a su hermano, si usted todavía juzga a su hermano, si usted siente que es mejor que su hermano, olvídese del arrebatamiento, no piense en eso. Mejor piense en la tribulación. No piense en el arrebatamiento, por favor. Si usted no es capaz de contener al débil, usted no está preparado para ser arrebatado. Mejor piense en quién va a ser el anticristo, métase a investigar, porque probablemente lo conozca la tribulación. Pero el cuerpo bien ajustado y unido es el que va a ser arrebatado, porque ha aprendido a moverse como un cuerpo. El cuerpo donde la cabeza le indica, iba el cuerpo. Yo nunca he visto, hermano, que un pie vaya para allá y el otro para el otro lado, excepto que tenga un mal, ¿verdad? Y lo haga convulsionar y que se altere todo su movimiento. Pero el cuerpo sano avanza en una misma dirección, movido por la cabeza que es Cristo Jesús. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo que va a ser levantado de la tierra en el arrebatamiento. Y no estoy diciendo que ser niño sea nocivo, porque todos pasamos por la etapa de la niñez. Es hasta normal. Ahora lo que es anormal es quedarse perpetuamente como niño. Eso ya es anormal. Ver a un niño, hermano, que es inocente de 5 o 6 años es natural. Pero ver a uno de 25 años que piense como uno de 5, ahí sí hay un problema serio. Entonces tenemos que crecer, tenemos que madurar, para que en ese crecimiento vayamos nosotros, hermano, convirtiéndonos en el templo santo que Dios quiere que seamos, para que la visitación del Espíritu sea continua sobre nosotros. Ahora, esos son los beneficios. Ahora una segunda pregunta didáctica: ¿cómo se crece? ¿Cómo se crece? Primera Pedro 2:2, por favor. ¿Cómo se crece? Esa es la pregunta didáctica. ¿Cómo crecer? Primera Pedro 2:2. ¿Estamos ahí, hermanitos? Desead como niños recién nacidos la leche, ¿qué dice? Pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos hace crecer entonces? La leche pura, eso, no la leche pura, porque puede haber leche adulterada, ¿verdad? Para que rinda más le meten agua y ya esa es leche adulterada. La leche pura, eso nos enseña que no se trata solamente con levantar la mano un día y aceptar a Cristo Jesús, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. No basta con eso. Es necesario que busquemos la forma, que busquemos la manera para estar ampliando el conocimiento del Señor, con el propósito que no seamos engañados por el enemigo, sino que estemos, hermano, en cierta forma anticipándonos a lo que el enemigo pretende hacer. Por eso es que Pablo dice: no ignoramos sus ardides.
Un ardid es un engaño sutil, es un engaño disfrazado, y cuidémonos de eso, porque hoy hay muchos engañadores disfrazados. Les decía el día viernes que ahora han aparecido hasta ministros, hermano, que parecen seres de luz, pero son engendros del diablo. Hay que discernir eso también. El enemigo busca muchas formas, hermano, de hacernos tropezar y caer, pero cuando la palabra pura nos alimenta y nos desarrolla y nos madura, se convierte esa palabra, como dice el Salmo 105, lámpara es, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra te dirige, la palabra te conduce. El que se toma de la palabra y del Espíritu camina como de día, no le teme al tropiezo, porque hay lámpara que lo guía, hay Espíritu Santo que lo ha tomado de la mano para que no tropiece en piedra, que camine con confianza, que camine con seguridad y que al final alcance la meta por la cual fuimos alcanzados. Entonces antes de que nos cambien la dieta, es necesario que hayamos asimilado lo que hemos comido, porque si cambian la dieta y no hemos crecido, podemos terminar enfermos espiritualmente, incluso podemos llegar a morir. Eso se llama muerte espiritual. Por eso necesitamos, hermano, ir asimilando progresivamente la doctrina, en todo momento, que vayamos asimilando la doctrina, para que ésta vaya madurándonos, fortaleciéndonos y nutriéndonos, hermano. La palabra es elemento importantísimo del crecimiento. Por eso oremos a Dios que nunca falte la palabra. ¿Sí? Porque hay lugares donde la palabra está escaseando, hermano. Hay lugares donde la palabra ya no fluye. Hay lugares donde ya no se enseña. Hay lugares donde se dora demasiado la píldora y al final no se da nada, absolutamente nada. No hay sustancia doctrinal. Y por eso es que mucho pueblo perece. Por eso mucho pueblo sucumbe ante la tentación, porque no están preparados en el espíritu, porque no ha habido leche pura que los fortalezca. ¿Qué otro elemento nos hace crecer? Génesis 21:20. Génesis capítulo 21, versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué maravilloso es que Dios esté con nosotros, hermano. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Otro de los beneficios que podemos ver en la palabra es que cuando se crece, uno se convierte en guerrero. Si nos decidimos, hermano, y nos proponemos en el espíritu crecer en lo espiritual, Dios estará con nosotros y como consecuencia no habrá enemigo que nos pueda enfrentar. Josué, siervo de Moisés, dice en una versión, Josué, siervo de Moisés. Porque escúcheme bien esto, para ser siervo de Dios, primero aprenda a ser siervo de una autoridad. Eso no le gusta a la gente, ¿verdad? Yo le sirvo al Dios Altísimo, no a otro comilón de tortillas. Sí, pero Josué dice que era siervo de Moisés. Y por eso lo prepararon. Y después cuando él tomó la batuta, porque Moisés había muerto, entonces Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie. Si alguno se enfrenta, lo vas a derrotar. Ninguno te va a poder vencer. ¿Por qué? ¿Porque era muy bueno Josué? No, porque Dios caminaba con él. Es que si caminamos con Dios, no hay enemigo, hermano, que nos pueda enfrentar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no ha perdido ni una sola batalla. Él es el campeón de campeones, el guerrero de guerreros. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Démosle fuerte, fuerte, fuerte las palmas al Señor. Dos elementos importantes entonces, ¿verdad? La palabra y la presencia del Señor. Otra pregunta, la tercera pregunta didáctica para ir finalizando. ¿En qué debemos crecer? ¿En qué debemos crecer?
Génesis 25, 27, por favor. Génesis capítulo 25 y versículo 27. ¿Estamos ahí, hermanos? Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Bueno, dice acá que los niños crecieron. Uno fue cazador diestro y el otro hombre pacífico. Y eso muestra que hay que crecer en actitud. Crezcamos en actitud. Cuando alguien crece, pasa a ser en cierta manera autodependiente, pero viéndolo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Que ha madurado, pues, que ha crecido, que en lugar de buscar ayuda, él ayuda a otros porque ya se volvió en cierta manera independiente. Hay que crecer en actitud, hay que crecer también en gracia y conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso significa reconocer el señorío. ¿Cuántos reconocemos que Jesús es Señor? Hay que reconocer el señorío para que su gracia sea derramada sobre nuestra vida y que eso nos impulse, que eso nos lleve a un nivel más alto de conocimiento del Señor, para que podamos crecer de acuerdo a los propósitos en plural que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, Dios tiene una cantidad de propósitos que muchas veces por nuestra falta de crecimiento no podemos descubrir. No podemos ni siquiera entender. Uno en la vida toma dirección hasta que crece. Cuando uno es niño, mire, la etapa de niño también en cierta forma puede ser peligrosa, ¿verdad? En cierta manera. ¿Por qué? Porque el niño en su inocencia no tiene conciencia de la realidad. Por ejemplo, los niños, hermano, de 3, 4 años, ellos piden comida. Ellos dicen: papá, tengo hambre. ¿Qué les importa si el papá tiene trabajo o no tiene trabajo? Ellos lo que quieren es comer. Punto. Pero cuando uno va creciendo, va uno alcanzando conciencia. Y uno sabe que para poder tener algo hay que trabajar, hay que hacer esta u otra actividad, porque vamos tomando conciencia, porque ya maduramos. Entonces no podemos quedarnos en la etapa de niño todo el tiempo, solo recibiendo, sin saber que tenemos que aportar de alguna manera. Y eso ocurre en el cuerpo de Cristo. Hay que ser proactivos en la obra, crecer en actitud, crecer también, hermanos, en lo espiritual, crecer en la gracia y el conocimiento. Dice acá, es crecimiento espiritual, para que vayamos siendo de bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y entonces nos va a llevar eso al crecimiento integral. Lea conmigo Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice la palabra: sino que hablando la verdad en amor. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vamos a crecer, hermanos, vamos a crecer si nos apegamos a la palabra de Dios, hablando la verdad. Hablemos la verdad, proclamemos la verdad. La proclamación profética es el cuarto elemento de un verdadero líder y siervo del Señor. Entonces, como conclusión, cuando nos alimentamos debidamente, miramos el resultado de crecimiento adecuado. Y ahí se cumple aquello que dice Pablo en 1 Corintios 3:6, ¿verdad? Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Recordemos que es Dios el que da crecimiento espiritual. Sin embargo, si no somos debidamente alimentados, no vamos a alcanzar la estatura a la cual tenemos que llegar. Esa condición sine qua non se llama, ¿verdad? Es una condición pareja, pues, para todos, para que nos arrebate el Señor y nos levante de este mundo. La obra ministerial
está entonces enfocada en eso, en saber administrar la doctrina, en saber dosificar la doctrina para que crezcamos en todos los aspectos, sabiendo, por supuesto, que el elemento primordial e insustituible es Dios, porque sin Dios nadie crece, pero con Dios crecemos todos. Amén. Solo seamos selectivos en nuestro alimento espiritual y clamemos a Dios cada día por una madurez. Que crezcamos, hermano, que maduremos. Yo recuerdo un concepto que nunca olvidé y lo escuché hace más de 30 años, escuchando a un gran maestro de la palabra, un expositor fino de las escrituras, y él hablaba de la espiritualidad y hablaba de la carnalidad, y decía él, distinguir a un carnal y a un espiritual es bien simple, porque el espiritual es capaz de contener al carnal. Nunca se me olvidó eso. El espiritual es el que es capaz de contener al carnal. Porque si uno dice, ese hermanito a mí cada vez que ese hermano es carnal, los dos son iguales. Es que ese hermano, no sé cómo lo ponen, anda mal, usted es igual que él o peor. El espiritual contiene al que es débil. Y lo contiene no para alcahuetearlo, lo contiene para restaurarlo. ¿Me explico, hermano? Lo contiene para edificarlo, para ayudarlo, para que salga de esa etapa. Cuando usted vea, detecte debilidad en alguien, es el momento oportuno para doblar las rodillas y decir, Padre, te ruego por mi hermano, por favor no sea de los que dicen, Padre, llévate a la iglesia de ese tipo, saca a esa mujer perversa de acá. O como dicen algunos, si esa mujer viene, entrando ella, me voy yo, que le vaya bien. 4 puertas grandes pusimos ahí para que se vaya. Porque hay que ser espirituales que tienen el amor del Padre, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, el Santo Señor. Ya no digamos nosotros chicles masticados de la tierra, hermano. No podemos nosotros juzgar y menospreciar al que ha caído en debilidad.